Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Estoy muy contenta porque una vez más, una semana más, podemos seguir adelante con la clase de la escuela dominical. Y bueno, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de ustedes. Estoy segura que se han dado la tarea para seguir estudiando la escuela dominical. Y esta clase, como lo he dicho en las demás clases, creo que son temas muy interesantes. Y el tema de esta mañana tiene que ver con la resurrección de Cristo, un acontecimiento que recordamos la semana pasada y fue algo muy especial haber recordado la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Yo espero en esta mañana que usted esté listo ahí en su casa, acomodado con su Biblia, con su libro, con su libreta, para hacer anotaciones, para ver qué es lo que el Señor ya le habló, si usted ya estudió su clase y qué es lo que tiene el Señor preparado para cada uno de ustedes. En esta semana yo he estado estudiando esta clase que estuvo muy interesante, me gustó mucho. Y pues bueno, vamos a seguir adelante con esta clase. Hoy estoy en la comodidad de mi casa, después de haber tenido presenciado un acontecimiento de unos hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor, pero vamos a dar inicio con esta clase. Bueno, pues el tema es la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe. Y les quiero leer algo interesante que viene en nuestro libro. Dice que los cristianos celebramos dos grandes eventos cada año. Yo creo que usted ya sabe que es la Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre, y la Semana Santa, que recordamos la muerte de Jesús y celebramos su resurrección al tercer día, que lo estuvimos viendo la semana pasada con una fecha importante, una fecha histórica. Y bueno, en tiempos como ahora del coronavirus, pues fue algo diferente, pero eso no impidió recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice más adelante: no podríamos recordar la muerte de Cristo y celebrar la resurrección si Él no hubiera venido a la tierra a vivir entre nosotros. Pero la Navidad no tendría absolutamente ningún sentido si Jesús no hubiera resucitado de los muertos. Ninguna otra doctrina, fíjese lo que dice, ninguna otra doctrina es tan importante como el cristianismo, como la resurrección de Jesucristo. Este gran acontecimiento lo cambió todo. Sin la resurrección, la muerte de Cristo pierde su poder y significado. Sin la resurrección, no tenemos esperanza y nuestra fe no tiene sentido. Para los que no tienen fe cristiana, el concepto de la resurrección parece algo descabellado, o sea, no lo entienden. Aquel que no tiene una fe en Jesucristo, en Dios, el que no cree, esta parte del tema de la resurrección parece algo sin sentido, parece algo que no lo creen, son un poco renuentes a este acontecimiento. Sin embargo, déjame decirte que en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo destaca varios hechos claves que señalan la resurrección real, física de Jesús. Pero no termina ahí. Pablo también nos muestra lo que esa resurrección significa para nosotros. Yo creo que es algo pero tan importante, lo que hemos conocido y lo que hemos podido aprender a través de nuestro andar en el seguimiento de Jesús. Lo tan importante que es este acontecimiento de la resurrección para cada uno de nosotros. Y la resurrección de Cristo es el único evento en la historia que cambia nuestra vida para la eternidad. Sin este acontecimiento, déjame decirte que no hubiera tenido sentido nuestra vida. O sea, necesitábamos a Cristo en nuestra vida, primero para que Él muriera, pero también para que resucitara, y eso cambia nuestra vida para toda la eternidad. Cuando usted y yo
pasemos a mejor vida, cuando ya no estemos en esta tierra, ese va a ser el resultado para toda el resto de nuestra vida, que es por la eternidad, pero es donde comienza lo bueno, porque es donde vamos a estar delante de Dios en la Nueva Jerusalén. Y pues bueno, este tema me gustó mucho también como los demás, como ya les dije al principio, y encierra una parte muy pero muy importante de lo que dice en Primera de Corintios 15. Los versículos son del 1 al 8, pero ya sabe que por tiempo pues vamos a estar viendo solamente los primeros 3 versículos. Pero déjame decirte que con estos 3 versos lo que Dios tiene es tan especial, y nos damos cuenta el gran amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros, que dio a su Hijo para morir por usted y también para morir por mí. Yo le doy honra y gloria al Señor por eso. Déjame decirte también que constantemente somos bombardeados con informaciones sin fundamento. Muchas personas ven a Jesús de la misma manera. Piensan que su vida y su obra, y en particular su resurrección, son presentadas como acontecimientos verídicos, pero que en realidad son solo opiniones o simplemente invenciones de fanáticos. Si lo puede leer usted ahí en su página número 62, dice: la resurrección de Jesucristo, sin embargo, está fundada, sólida y validada por testigos oculares. No había la menor duda entre las personas que vivían en Palestina en los días en que Jesús murió y resucitó. Incluso déjame decirte que las autoridades y los filósofos romanos y griegos no negaban el relato bíblico, pues entendían que era imposible silenciar a tan gran cantidad de testigos que vieron y escucharon a Jesús después de su resurrección. Hubiera sido muy absurdo no escuchar lo que tenían que decir, como un juez que encierra su oído a las pruebas claras de más de 500 testigos. Pero puesto que hay una resurrección y Jesús resucitó, podemos confiar en la Biblia. ¿Sí? Sí, dice el párrafo: pero puesto que hay una resurrección y Jesús resucitó, hoy podemos confiar en la palabra de Dios, en la Biblia, en la salvación y el testimonio de la iglesia. Y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderas. Esto viene en 1 Corintios 15, del 15 al 20. Usted lo puede leer en sus hogares. Tengo una pregunta para usted. Dice: ¿alguna vez has dudado de si en verdad Jesús resucitó de los muertos? Te la vuelvo a repetir. ¿Alguna vez has dudado de si en verdad Jesús resucitó de los muertos? Usted conteste ahí en su hogar. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que aprendamos sea para darte honra y gloria. Y que a través, mi Señor, de tu palabra podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. El mensaje de nosotros, el mensaje que nosotros ya hemos escuchado, pero que hoy seguimos escuchando, Señor. Y cada día vemos tu gran poder, tu gran amor, tu gran misericordia. Y yo quiero, Padre Celestial, que el Espíritu Santo obre en cada uno de los que están escuchando este mensaje. Tal vez hay alguno que no ha creído en Jesús, y especialmente este tema de la resurrección es muy especial para aquel que no ha conocido a Jesús. Por eso, mi Señor, yo te pido que obres, que hables, Señor, y que este mensaje sea puesto en la mente de mis hermanos, en el corazón de cada uno de ellos, y podamos ponerlo en práctica. Te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, les voy a contar una historia. Me pareció muy interesante los versículos que dice
en este estudio es 1 Corintios 15 del 1 al 3. Se los voy a leer y después les voy a relatar algo que me pareció muy importante. Dice, ya están ahí en 1 Corintios 15 del 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice que sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjese bien lo que dice esta parte, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué, hermano? Conforme a las Escrituras. Qué poderosa es esta palabra, ¿verdad? Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No conforme a otra cosa, sino conforme a la palabra del Señor. Yo estuve leyendo, hay diferentes doctrinas, unos que sí creen en Jesús, otros que no creen en Jesús, y algunos piensan que Jesús nunca murió en una cruz. El Corán, por ejemplo, enseña a los musulmanes que Jesús no fue crucificado. Para mí este fue un tema nuevo. Y dice, para los musulmanes, Jesús fue como Abraham, como Moisés, como Mahoma, o sea, un mensajero de Dios. Para ellos Jesús no es Dios. Y esto yo lo quiero compartir porque es como, tiene un arma para cuando usted se enfrente con una persona que le diga, no es que Jesús, no es que sí Jesús, usted tenga fundamentos y tenga una arma para estar listos, para saber qué es lo que voy a decir a esa persona. Y es como un tema más amplio para que usted pueda conversar con esa persona que le diga algo. Oye, es que Jesucristo no fue resucitado. Oye, es que Jesucristo sí fue. Entonces usted tiene un lenguaje más amplio y usted puede compartir lo que yo le estoy diciendo ahorita, que los musulmanes, para los musulmanes más bien, Jesús fue como Abraham, como Moisés, como Mahoma, o sea, un mensajero de Dios. Y dice lo que yo estuve leyendo, que para ellos Jesús no es Dios. Y aunque Jesús es mencionado 25 veces, fíjese, es mencionado 25 veces en el Corán, dice que es descrito como un milagro de Dios, como el profeta de la paz por excelencia. Y el Corán también reconoce a Jesús que tiene la habilidad de hacer milagros, como nosotros creemos que Jesús hizo demasiados milagros y que todavía, si Dios quiere, Él puede seguir haciendo milagros. Además de considerar a Jesús, fíjense, un ser humano, no Dios ni el Hijo de Dios como nosotros lo creemos. Dice, hay diferencia entre el cristianismo y el catolicismo y el islam. Es la forma en el que Jesús murió, porque para ellos dice que Él no fue crucificado. Qué tremendo, ¿no? Yo cuando lo estuve leyendo dije, wow, o sea, eran palabras desconocidas para mí. Yo dije, oh, yo no sabía eso. Y vaya que en un tiempo mi esposo estuvo trabajando en cierto lugar donde había muchos árabes y musulmanes y nunca compartimos esto porque yo creo que no se dio el tema entre ellos, pero cuando yo lo leí yo dije, interesante saber un poco más acerca de la cultura, más bien saber de la cultura de ellos, que es muy diferente a la de nosotros. Dice también que ellos, o sea, los musulmanes, niegan las creencias cristianas sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús, afirmando en cambio que pareciera que hubiera sido crucificado. Dice que Dios de hecho lo elevó a Jesús ante su presencia. Y les voy a leer unos versículos que tiene el Corán, el 157 y el 158, donde afirma lo que yo le estoy leyendo, lo que dice que no fue crucificado. Dice, y haber dicho, nosotros matamos al ungido, Jesús, hijo de Mariam, o sea, así le dicen a Mariam, mensajero de Alá, pero que aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó.
solo siguen conjeturas, pues con toda certeza no lo mataron. Esto es lo que creen los musulmanes. Se me hizo muy interesante, pero bueno, nosotros hoy somos hijos de Dios. Hoy nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos creído que Jesús murió, fue sepultado y resucitó un día. Por eso hoy nosotros tenemos esa vida eterna en el cielo, gracias a que Jesús fue crucificado y resucitó. Vamos a seguir adelante. Dice: pero sabemos que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados por 3 razones. Vamos a ver la primera. Porque en el Antiguo Testamento profetiza su muerte como el cordero del sacrificio para expiar los pecados de su pueblo. Fíjense bien, cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo y por medio de él la muerte y la condenación eterna. Esto lo vemos en Romanos 5:12. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y nadie puede ser liberado del pecado sin que haya un derramamiento de sangre. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Pero Dios, por su misericordia, decidió extender su gracia inmerecida a la humanidad pecadora al prometer que un día vendría ¿quién? Un Salvador el cual derrotaría ¿a quién? A Satanás, el pecado y la maldad. Un Salvador quien iba y derrotó a Satanás, al pecado y a la maldad. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:15. Déjame decirte también que ese Mesías daría su vida como pago por el pecado del mundo, para así librar a sus santos de la condenación eterna por su maldad. Desde el comienzo de la Biblia vemos alusiones de la provisión divina que Dios daría por medio de un sacrificio que cubriría la vergüenza y la consecuencia del pecado. Los invito a que busquen en su Biblia en Génesis 22:8. Vamos a leer unos versículos. Dice la palabra de Dios en Génesis 22:8. Dice ahí, ¿ya lo tienen? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dice Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá ¿de qué? De un cordero para el holocausto. Fue lo que pasó con Jesús. Dios proveyó a ese cordero, en este caso Jesús, para el holocausto, para el sacrificio que Jesús hizo por amor a usted y por amor a mí. Vamos a 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues, si es 1 Corintios 5:7, sí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros. ¿Sí se fija que hace relación? Que desde el comienzo de la Biblia vemos alusiones de la provisión divina que Dios daría por medio de ¿qué? De un sacrificio que cubriría la vergüenza y la consecuencia del pecado. Entonces Dios provee desde el Antiguo Testamento, cuando por medio de Abraham provee un cordero para hacer el holocausto, el sacrificio. Y en este caso en el Nuevo Testamento dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis ¿qué? Nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es lo que celebramos la semana pasada, ¿qué es quién? ¿Qué es Cristo? Termine la frase: ya fue sacrificada por nosotros. Esto queda claro, ¿verdad? Que Jesucristo murió y resucitó.
Dice que ya fue sacrificada por nosotros. Muy bien. Dice, todo el sistema de sacrificios del antiguo pacto sirvió como una sombra de lo que el Salvador haría al dar su vida como el cordero expiatorio y otorgar así el perdón de un pecado, el perdón de 5 pecados. No, hermano, dice que el perdón de todos los pecados. No quiero saber qué pecado pudiera tener usted o pudiera tener yo o tuvimos. El Señor Jesús, cuando vino y dio su vida en rescate por muchos, murió para perdonar todos nuestros pecados, tanto de nuestra vida pasada como ahora actual y como los futuros, no solamente algunos cuantos. De hecho, hermanos, déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, lo puede buscar usted más adelante cuando tenga una oportunidad, habla que solamente el sacerdote podía entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, y él rociaba con sangre del sacrificio, rodeaba la sangre para el sacrificio por el pecado. Es lo mismo, cuando mataron a Jesús, vamos a decir que rociaron la sangre para el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, aunque no se menciona literalmente Jesucristo, veíamos venir un Salvador. Y en Isaías también hay una profecía del Salvador venidero, de Jesucristo estoy hablando. En Isaías 53, vamos ahí. Isaías 53. Isaías 53, del 1 al 10. Fíjense bien lo que dice. Dice ahí Isaías 53. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experiencia en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó, fíjense bien, él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, quiero hacer referencia aquí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Curados. Por la llaga del Señor Jesús nosotros fuimos curados. Si eso no hubiera pasado, nosotros no hubiéramos sido limpiados, no hubiéramos sido curados. Por eso nosotros sí creemos que Jesús murió, no como los musulmanes, como ahorita les había platicado en la historia. Y dice el versículo número 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué dice ahí en su Biblia? Cargó el pecado de todos nosotros. Otra vez vuelve a mencionar todos nosotros, no solamente por algunos, sino por toda la humanidad. Y dice el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no se quejó, hermano. Él dejó su vida en las manos de todos los que lo mataron. Él no se quejó, él siempre estuvo callado. Al contrario, dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y mire lo que dice el 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor es tan bueno que Él desde la antigüedad proveyó un cordero para que usted y yo tuviéramos salvación el día que muramos. Y les voy a dejar un versículo para que ustedes lo lean en Juan 1:29. Lo analicen y puedan seguir experimentando esta clase de la resurrección. También en Daniel profetiza que aunque el Mesías será un rey poderoso que gobernará con poder absoluto, y eso lo ven en Daniel 7 del 13 al 14, era necesario que se quitara la vida al Mesías. Estoy hablando de Jesús. En Daniel 9:26, lo pueden leer en su casa, ahí se refiere al pueblo romano, más o menos como en el año del 70 después de Cristo. Dice, para avanzar el plan de redención por medio de su muerte. Esa fue la primera parte, de que por el Antiguo Testamento se profetiza su muerte como el cordero del sacrificio para expiar los pecados de su pueblo, o sea, de cada uno de nosotros. Como segundo lugar, Jesús mismo dijo que moriría por los pecados de su rebaño. Y lo podemos ver en Lucas cuando está hablando de los ladrones malvados, que esto lo ven en el capítulo 20 de los versículos del 13 al 15. Dice que Jesús predice por medio de una parábola lo que acontecerá unos días después. Unos meses antes les había dicho a sus discípulos que él debería padecer muchas cosas, o sea, está hablando Jesús, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y además ser muerto. Y ustedes lo pueden buscar ahí en Marcos 8:31 y en Mateo 16:21 y 17:22. Jesús sabía que iba a morir como el cordero expiatorio, pero que la ira de Dios estaría sobre él a cargar el peso del pecado de todo el pueblo, sabiendo que iba a ser colgado en una cruz. Voluntariamente rindió su vida por amor a cada uno de nosotros, no solamente por amor a mí ni por amor a usted, sino por amor a toda la humanidad. Y en esos pasajes pueden buscarlo, el contenido, lo pueden buscar en Juan 10:18 y en Lucas 24:26. Y finalmente afirmamos que Cristo murió por nosotros porque la historia así lo confirma. Flavio Josefo, el historiador judío en el siglo del primer siglo después de Cristo, narró que los principales judíos de la época lo crucificaron. Tácito, el senador e historiador romano, escribió algunos principios del siglo II después de Cristo, y 20 años después que Jesús sufrió una tortura y muerte terribles en manos del procurador, ¿quién? Poncio Pilato. Durante el tiempo del emperador Tiberio, Luciano, el filósofo y escritor sirio, contemporáneo de Tácito, se burlan de los cristianos que siguen a un hombre que fue crucificado como criminal. Pero nosotros sabemos que no fue así. Seguimos nosotros a Jesús porque Él es el mayor ejemplo que Dios nos dio para seguir adelante. Somos seguidores de Jesucristo. Finalmente, hermanos, hemos aprendido que en el Antiguo Testamento predice la muerte de Jesús, que Jesús predice su muerte y que la historia confirma la muerte de Jesús. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿por qué Jesús murió? ¿O por qué Jesús tuvo que morir? Pues es muy fácil, pero tal vez difícil de entender.
déjeme decirte algo. No solo Jesús murió, sino que Jesús murió y dio su vida en rescate de muchos por amor a usted, para que usted pudiera tener vida eterna en el cielo. Ahora Jesús no está muerto. La semana pasada veíamos este gran acontecimiento histórico que recordamos y donde estábamos recordando la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ¿por qué tuvo que morir y resucitar? Es una pregunta que muchos se han hecho, principalmente los que no creen en Jesús. Pero ¿por qué tuvo que resucitar? Y yo los invito a que busquen en 1 Corintios 15 del 2 al 4. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 del 2 al 4. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense bien lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve a decir, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Dice que primero Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve a decir conforme a las Escrituras. Ahora quiero darles unas razones por las cuales Jesucristo tuvo que morir o fue importante y es importante. Fíjense bien, les voy a dar unas citas para que estén listos, para que las puedan analizar en su casa. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué es importante? Porque significa que somos justificados ante Dios, y esto lo podemos ver en Romanos 4:25, 6:28 e Isaías 59:Dios. Porque la resurrección de Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Y esto lo puede ver en Romanos 6:23, 1 Corintios 15, del 55 al 57. Porque significa que los cristianos, que los creyentes, están unidos con Cristo. Y esto también lo pueden ver en 2 Corintios 4:14, Romanos 6:8 y 1 Corintios 1:30. Porque la resurrección confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53, Salmos 16, del 10 al 11. Isaías 53, 10 y 12. Porque la resurrección prueba que el Evangelio es verdadero. 1 Corintios 15, 1, 4. Porque la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1, 4. Porque la resurrección nos da una esperanza viva, y lo encontramos en 1 de Pedro 1 del 3 al 4. Porque la resurrección nos garantiza que también resucitaremos al igual que Él, y lo encontramos en 1 Corintios 15, 20 y 1 Corintios 15 del 42 al 44. Y por último, porque la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia, y lo podemos ver en Hechos 17, 30 al 31. Mire, si usted no conoce a Cristo Jesús, no pierda ese regalo que Dios tiene para usted, que Dios le ofrece hoy. Crea en Jesucristo, porque estoy seguro que no nada más los creyentes están escuchando este mensaje. También hay personas que no han conocido a Jesús, que también pueden estar escuchando este mensaje. Y yo quiero primero hablarte a ti que no has creído en Jesús. Que busques a alguien que pueda dirigirte en oración, para que reconozcas que eres pecador, para que reconozcas que necesitas a un Salvador en tu vida, para que puedas tener esa vida eterna. Quiero que cierres tus ojos en este momento y que tú ores al Señor, y que tú le pidas y que le digas y que le confieses al Señor que reconoces que eres pecador, que necesitas de un Salvador, que tú necesitas que Jesús venga a tu vida, a tu corazón, para que tome el control de tu vida. Dile al Señor que lo reconoces como tu Salvador y que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador.
De esta manera, tú puedes orar al Señor, tú puedes decirle a Él que venga a tu vida y tome el control de tu vida. Pero si tú ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, yo te digo a ti que tú sigas creyendo en Él, que tú sigas teniendo fe, que tú sigas recordando la muerte y la resurrección de Jesús, que tú le digas al Señor: Señor, gracias por haber muerto por mis pecados, por haber muerto por mí, por haber muerto por mi familia, por cada una de las personas que me rodean. Yo te doy gracias, Padre, porque eres tan bueno y tu misericordia es alcanzada a mí cada mañana. Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado y yo espero que tú puedas seguir adelante caminando de la mano del Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos honra y gloria. Amén y amén. Muy bien, pues espero tengan un lindo sábado, que pronto nos podamos ver, seguiremos orando unos por otros y muchas gracias por este tiempo que tomaste para seguir estudiando la palabra del Señor. Saludos.